Hola y bienvenidos. A ver, hoy nos metemos de lleno en la ciencia que hay detrás de algo que está sonando cada vez más, la oxigenoterapia hiperbárica. Vamos a desgranar, a nivel fisiológico, cómo funciona esto exactamente. Para arrancar, vamos a lanzar una pregunta. A ver, todos sabemos que el oxígeno es vida, ¿no? Es el combustible de nuestras células. Pero, ¿y si pudiéramos, de alguna manera, inundar nuestro cuerpo no solo con el oxígeno que necesita, sino con muchísimo más, y además de una forma completamente nueva? Pues bueno, esa es la idea central que vamos a explorar. Vale, pues esto que estamos viendo es una cámara hiperbárica. A simple vista, pues parece bastante sencilla, la verdad. Pero lo que pasa ahí dentro, ojo, altera por completo las reglas del juego sobre cómo nuestro cuerpo mueve el oxígeno. Así que nada, vamos a meternos de lleno en el asunto. Pero, claro, para poder entender lo que tiene de extraordinario, primero tenemos que entender cómo funciona lo normal, lo de todos los días. O sea, cómo respiramos. Vamos a fijar ese punto de partida. A ver, a grandes rasgos, es un sistema de 3 fases, muy lógico. Primero, ventilación, cogemos aire, entra en los pulmones. Segundo, transporte, el corazón se pone a bombear sangre para repartir ese oxígeno. Y tercero, el uso, los tejidos, las células, pues lo usan. Sencillo, ¿verdad? Y súper eficiente. Vale, pues vamos a hacer zoom en esa segunda fase, la del transporte. Es aquí, en los pulmones, donde el oxígeno se engancha a una molécula que es una pasada, la hemoglobina. Y esta molécula viaja dentro de los glóbulos rojos. Para que nos hagamos una idea, la hemoglobina son como los camiones de reparto del oxígeno de nuestro cuerpo. Y aquí, ojo, llega el dato clave, la pieza que lo cambia absolutamente todo. En condiciones normales, respirando el aire de la calle, a la presión de siempre, esos camiones de reparto, la hemoglobina, van ya casi a tope. O sea, están saturados al 90 y muchos por ciento, casi al 100%. ¿Qué significa esto? Pues que por mucho que respiremos hondo, no podemos meter mucho más oxígeno por esa vía. Es un sistema con un límite muy claro. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo conseguimos esa inundación de oxígeno? Pues bien, aquí es donde entra en juego un entorno que no tiene nada que ver con lo normal. Nos metemos dentro de la cámara hiperbárica. Dentro de la cámara pasan dos cosas, dos cambios físicos brutales. Primero, la presión sube un montón. Es como si estuviésemos buceando a varios metros de profundidad. Y segundo, lo que se respira no es aire normal, es oxígeno puro, al 100%. Nada que ver con el 21% que hay aquí fuera. Para que nos hagamos una idea de lo bestia que es el cambio, fuera tenemos una atmósfera de presión. Dentro podemos llegar hasta 3. Fuera respiramos un 21% de oxígeno. Dentro, 100% puro. El salto es sencillamente drástico. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. Fijaos en esta tabla. La columna del transporte en hemoglobina, la de los camiones, ¿veis? Apenas se mueve. Pasa de 19,7 a 20,1. Nada, los camiones ya iban llenos. Pero ahora mirad la columna de la derecha, la de transporte en solución. Pasamos de un mísero 0,3 a 6,89. O sea, estamos multiplicando por más de 20 la cantidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, es pura física. La presión tan alta, básicamente, obliga a las moléculas de oxígeno a disolverse directamente en el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Es como cuando metes gas en un refresco, pero con oxígeno en nuestra sangre. Ya no necesitamos los camiones, hemos abierto una nueva vía. El resultado, como vemos, es una pasada. Multiplicamos por más de 22 veces la cantidad de oxígeno que va disuelto en el plasma. Es como si de repente hubiésemos construido una autopista de 6 carriles para el oxígeno justo al lado de la carretera comarcal que usábamos antes. Vale, tenemos el cuerpo inundado de oxígeno. ¿Y ahora qué? ¿Cómo reacciona? Pues aquí viene lo más curioso, porque la reacción del cuerpo es, a primera vista, una auténtica paradoja. Pasa justo lo contrario de lo que podríamos esperar. Lo primero que pasa se llama bradicardia, y esto no es más que el corazón, en vez de acelerarse con tanto combustible, baja las revoluciones, reduce el ritmo. Es como si el cuerpo dijera, ¡uf, qué alivio! Voy sobrado de oxígeno, puedo tomarme las cosas con más calma. Y lo segundo que ocurre es la vasoconstricción, o sea que las tuberías, los vasos sanguíneos, se hacen más estrechos. Y esto es en realidad un mecanismo de protección. El cuerpo es listo y dice, cuidado, que no nos pasemos con tanto oxígeno, vamos a regular un poco la entrada. Pero un momento, a ver si nos aclaramos. El corazón va más lento y las tuberías son más estrechas. Eso suena a que llega menos sangre, ¿no? Y si llega menos sangre, llega menos oxígeno. ¿No es esto un problema? ¿Hemos creado un lío aquí? Pues no. Y aquí es donde está la magia de todo este proceso. Esa paradoja, ese aparente problema, es en realidad la clave del beneficio terapéutico. Vamos a ver por qué. Y aquí está la respuesta. Es verdad, el flujo de sangre, el caudal, se reduce un poco.
Pero esa sangre que llega está tan cargada de oxígeno disuelto que al final la entrega neta de oxígeno a los tejidos es muchísimo mayor. Volviendo a la analogía, es como si en vez de 100 camiones a medio gas mandáramos 80, pero cada uno de ellos estuviera cargado hasta los topes y un poco más. Al final llega mucha más mercancía. Y esto, claro, tiene unas consecuencias terapéuticas directas y muy potentes. Por ejemplo, esa vasoconstricción, ese estrechamiento de los vasos, es genial para reducir la hinchazón, el edema, cuando hay un golpe o una quemadura. Y además, esa sangre, que es como un supercombustible, puede colarse y llegar a tejidos que están dañados, con mala circulación, y darles ese oxígeno que necesitan desesperadamente para repararse. Bueno, pues para ir cerrando vamos a quedarnos con la idea principal, el resumen de todo esto. En el fondo, la terapia hiperbárica es, por así decirlo, un hackeo a nuestra propia fisiología usando las leyes de la física. Es usar la presión para abrir una segunda autopista para el oxígeno, el plasma, saltándonos los límites de la primera vía, la de los glóbulos rojos. Y así conseguimos llevar una cantidad brutal de oxígeno justo a donde hace más falta. Y claro, esto nos deja con una última pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. Si somos capaces de usar este método para curar, para reparar el cuerpo de una forma tan eficiente, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué otras cosas se podrían mejorar? ¿Hablamos de rendimiento deportivo, de función cognitiva? ¿Qué puertas abre esta forma súper eficiente de entregar al elemento más básico para la vida? La verdad es que el potencial es enorme y seguramente apenas estamos empezando a rascar la superficie.